La paz de Dios sea con todos ustedes. Soy el estudiante Jorge Choque Gutiérrez del octavo semestre de la carrera Liderazgo Pastoral. Agradezco a Dios, a la Universidad Udabol y a la licenciada Roxana Cáceres por la brillante enseñanza en este módulo de hermenéutica bíblica. Es un privilegio compartir sobre el tema razones por las cuales tenemos que estudiar la hermenéutica bíblica. Primero vamos a definir qué es la hermenéutica. Hermenéutica es la ciencia de la interpretación aplicada a los libros y epístolas de la Biblia, es decir, la interpretación de los documentos bíblicos o exégesis bíblica. Veremos 4 razones por las cuales tenemos que estudiar la hermenéutica bíblica. En la Biblia encontramos que después de la muerte de Josué, los jueces gobernaron alrededor de 400 años. Estos fueron los días más oscuros de la historia de Israel. ¿Por qué? La Biblia dice que cada uno hacía lo que bien le parecía. Jueces 17:6. Ignoraban la dirección y los principios que Dios les había dado. De igual modo, la confusión entró en la iglesia cuando las personas interpretan la Biblia como mejor les parece e ignoran los principios que deben guiar líderes. Primera razón para estudiar los principios de la hermenéutica bíblica. La hermenéutica bíblica enseña principios para guiar en la interpretación de la Biblia. Los principios nos ayudan en muchas áreas de la vida. Por ejemplo, cómo manejar un vehículo, porque los conductores tienen reglas o principios. Manejan por el lado correcto del camino. No le pasan a otro vehículo en las subidas porque alguien podría venir hacia ellos. Van despacio en lugares donde hay mucha gente. Estacionan al lado del camino, no en el medio. Cuando los conductores no siguen las normas o principios de tránsito, pueden suceder accidentes. Así como necesitan principios para los conductores, necesitamos principios para interpretar la Biblia. Veremos algunos ejemplos de lo que sucede cuando la gente interpreta la Biblia sin seguir los principios correctos. Unos dicen que podemos comer cerdo, otros dicen que no podemos. Unos dicen que debemos adorar los domingos, otros dicen que debemos adorar los sábados, etc. Segunda razón. Felipe le preguntó al etíope, ¿entiendes lo que lees? Él contestó, ¿y cómo podré si alguno no me enseñaré? Los principios de hermenéutica nos guiará a entender lo que leemos en la Biblia. Al estudiar estos principios, con ejemplos bíblicos podremos responder preguntas como estas. El Espíritu Santo nos enseña todas las cosas. No necesitamos que nadie nos guíe. Primera Juan 2:27. Entonces, ¿por qué necesitamos maestros? Jesús no vino para traer paz a la tierra, sino espada. Mateo 10:34. Entonces, ¿por qué los ángeles cantaron diciendo, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres? Lucas 2:14. Tercera razón. ¿Alguna vez ha sido mal interpretado? Quizás usted le contó a alguien un asunto personal. Luego, la otra persona interpretó falsamente lo que usted dijo y se lo contó a otro. El resultado fue que alguien lo culpó a usted por algo que usted nunca dijo. Los judíos usaron las palabras de Jesús para acusarlo, pero no interpretaron correctamente sus palabras. Lo acusaron de planear la destrucción del templo de Herodes y reconstruirlo en 3 días. Mateo 14:58. No discernieron que Jesús hablaba del templo de su cuerpo, de modo que fueron los intérpretes los que se equivocaron, no Jesús. Cuarta razón. Abraham dijo que había una gran brecha entre el hombre rico y Lázaro. Lucas 16. De la misma manera,
Hay grandes brechas en las escrituras y nosotros veremos estas 4 brechas. La brecha del tiempo. Hay más de 2000 años entre nosotros y cualquiera de los libros del Nuevo Testamento. La brecha cultural. Los pueblos de la Biblia tenían diferentes valores, tradiciones, costumbres y prácticas de las que nosotros tenemos. A veces adoraban en templos y sinagogas, se lavaban los pies y se saludaban con un beso. Necesitamos principios para interpretar lo que Dios dijo a ellos. La brecha del idioma. Los pueblos de la Biblia hablaban hebreo, arameo o griego. Así que la Biblia fue escrita en estos idiomas. Siempre hay una necesidad de usar principios al traducir idiomas. La brecha histórica. Cada libro de la Biblia fue escrito en un tiempo específico de la historia. A veces Dios les habló a esclavos, amos, guerreros o prisioneros, pero Dios envió su palabra a judíos y a gentiles. Los principios nos guiarán a entender el marco histórico de los primeros lectores. Como conclusión, podemos decir que la misión de la hermenéutica como método aplicable al proceso de la comunicación es descubrir los significados, interpretar lo mejor posible las palabras, los escritos, los textos y los gestos, los movimientos, las explicaciones, las expresiones, las formas no verbales de comunicación, los sistemas y códigos culturales, etc. Dios les bendiga.